tarde daré lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, a través de la cual hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho el proyecto de ley que moderniza la Dirección del Trabajo. Nota de la señora Alejandra Guzmán, asistente ejecutiva de UNICEF, a través de la cual hace llegar los agradecimientos y excusas del señor Paolo Mefalopoulos, representante de UNICEF en Chile, dado que al estar dentro del conglomerado de Naciones Unidas, la agencia especializada es la OIT y se sienten completamente representados en ella. Carta del director de la Organización Internacional del Trabajo, señor Fabio Bartronou, de fecha 5 de junio, a través de la cual informa que don Humberto Villasmil, especialista en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales, asiste en representación de la OIT. Y por último, señora presidenta, carta del jefe de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, a través de la cual hace llegar documentos elaborados por la asesoría técnica parlamentaria, solicitados por la Comisión de Trabajo para el debate del proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República que adecua el Código del Trabajo en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo. Terminada la cuenta, señora presidenta. ¿No? ¿Puntos varios? Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidenta. A ver, nosotros hemos estado en varias ocasiones en esta comisión revisando lo que tiene que ver con la función de la Superintendencia de Seguridad Social en relación a las licencias médicas. Hoy día, yo diría por las complicaciones sin duda del coronavirus, las licencias se han extendido en relación precisamente a este tema. Por eso me gustaría que pudiéramos oficiar a la superintendencia para saber, ¿no es cierto?, cuántas son las licencias que les han llegado en relación a la pandemia, cuáles son los niveles de complejidad que han existido en relación a cómo se ha extendido y al proceso, y también cuántas se han hecho efectivas y los tiempos que se han demorado en que se puedan pagar estas licencias. Porque en la conversación que hemos tenido permanentemente con nuestros vecinos y vecinas a través de las distintas redes sociales, lo que hemos visto es un periodo muy extenso en que se tengan que pagar estas licencias médicas, pero además la complejidad en que se extienden las licencias y posteriormente se paguen. Así que si fuera posible eso y posteriormente, Presidenta, si lo tiene a bien la comisión, poder invitar al superintendente para revisar este proceso en mayor detalle. Eso, Presidenta, muchas gracias. Si le parece entonces a la comisión para oficiar y también para cursar la invitación. Perfecto. De hecho, a mí también me han llegado consultas en particular por algunos rechazos que se han ido evaluando en la CONPIN de licencias de carácter psiquiátrico. Y creo que igual este es un tema que me parece que debería abordarlo o ver cuáles son los criterios. Pero hoy día, frente a una pandemia como la que vivimos, los niveles además de estrés que está generando la población, no es menor el consultar sobre estos criterios, y por lo mismo adhiero a lo que señala la diputada Sepúlveda, incluso poder consultar en particular sobre este tipo de temas. Bueno, si le parece entonces, de acuerdo con la Comisión de Trabajo. ¿Otros puntos varios? ¿Hay más? ¿No? No, Melero está pidiendo la palabra. No le entendí, secretario. Diputado Melero está pidiendo la palabra. Ya. Diputado Melero. ¿Diputado? Sí, parece que se quedó pegado el sistema. Aquí hay, si alguien desea servicio a pasar. Muchas gracias. Chicos. No, diputado, no se escucha porque ¿No? parece que se le cayó el internet al diputado. Ya. Diputada Cariola. Pero ahí viene la respuesta aquí. Aquí sí. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Presidenta? Gusto de saludarla.
Presidenta, mire, bueno, yo quería plantear un tema que tiene que ver con los proyectos de ley que se están poniendo en tabla en la comisión. Básicamente porque me preocupa que podamos cumplir también con algunos compromisos que asumimos previos a la pandemia, considerando que si bien hoy día la gran mayoría de los proyectos de ley que hemos puesto en tabla y que hemos estado tramitando con urgencia son proyectos de ley, algunas mociones, otros mensajes del Ejecutivo vinculados, ¿cierto?, a las necesidades urgentes de la pandemia. En el momento en que saquemos adelante todos estos proyectos de ley relacionados a la coyuntura, me parece que es fundamental, Presidenta, poder ponerle fecha a una solicitud que yo hice hace ya harto tiempo atrás, que lo acordamos incluso en la comisión, que es el proyecto de ley de igualdad salarial, que recoge las recomendaciones de la OIT en la materia. Esto ha sido reafirmado incluso por algunos estudios que la OIT ha sacado en este último tiempo. Existe hoy día un mecanismo para determinar el valor del trabajo a partir de que la propuesta de la OIT establece que la igualdad salarial no debe estar dada por el mismo trabajo, sino que más bien por el valor del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, a propósito de que la brecha de igualdad salarial, o sea, la brecha salarial de hombres y mujeres sigue siendo un 30%. Entonces, Presidenta, yo quisiera poner ese punto porque a propósito de que estamos en esta dinámica de sacar algunos proyectos de ley en fácil despacho, otros proyectos de ley que están siendo vinculados a las propuestas del Ejecutivo, yo solicitaría que en cuanto podamos, entendiendo y atendiendo que existen urgencias a propósito de la coyuntura, podamos poner este proyecto de ley en tabla, que es un acuerdo, no estoy pidiendo el acuerdo, sino que estoy recordando más bien el acuerdo que ya tomamos de poner en tabla este proyecto en este periodo legislativo. Perfecto. Sí, bueno, esta coyuntura nos comió un poquito lo que teníamos acordado previamente, pero de todas formas de importancia el poder seguir y darle tramitación a este tipo de proyectos como el que señala diputada Cariola. Entonces, hoy por hoy estamos tramitando el proyecto de los despidos. También se incluyó ahora el proyecto que mencionaba el diputado Tucapel Jiménez, pero que tiene relación con el 161, por lo tanto podríamos revisar todos ellos en un mismo trámite el próximo lunes. Y continuar la tramitación del proyecto de igualdad salarial luego de terminados esos proyectos, si les parece también, y así podemos dar continuidad a la agenda. De todas formas, bueno, mientras más sesionemos, esto podemos ir resolviéndolo con mayor rapidez. Creo que eso sería lo mejor. Entonces, ver también los mecanismos como para poder tener mayor continuidad en la sesión. Bueno, entonces, si no hay más puntos varios, podemos pasar al objeto de esta sesión. Ya, el objeto de esta sesión tiene como fin el continuar con el estudio del proyecto de ley que adecúa el Código del Trabajo en materia de protección de niñas, niños y adolescentes en el mundo del trabajo. Para eso hemos invitado a la señora Carol Baum, quien es subsecretaria de la Niñez, y Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, y a los señores Fabio Bertranú, quien ya se excusó, según entiendo, que viene alguien en su reemplazo, quien es Humberto Villasmil, y Paolo Mefalopoulos, quien también se excusó y que entiendo que se ve representado por la opinión de la OIT. Así que, bueno, darles la bienvenida a todos quienes invitamos hoy día para escuchar en esta sesión y comenzar, ¿cierto?, con la presentación entonces de la subsecretaria de la Niñez. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio, agradecer la invitación a exponer en este proyecto de ley que nos parece tan relevante, que fue presentado por el subsecretario Fernando Arap la semana pasada, y que fue trabajado en conjunto. La verdad es que esto se trabajó en conjunto desde el principio con la subsecretaría de la Niñez, porque también es parte de nuestros compromisos
y de nuestro plan de acción. Si bien el subsecretario ya presentó los antecedentes que llevan a definir la presentación de este trabajo, de este proyecto, perdón. Nosotros sabemos que en cuanto a la regulación del trabajo infantil, la Convención sobre Derechos del Niño en el artículo 32 reconoce el derecho de todo niño, niña y adolescente a estar protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, y establece la obligación de los Estados partes de adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales que sean necesarias para garantizar su protección. El año 99 el Estado de Chile ratificó el convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, y se compromete a llevar a cabo una política nacional que asegure la abolición efectiva y sostenida del trabajo infantil y eleve progresivamente la edad de admisión mínima al empleo a un nivel que haga posible el completo desarrollo físico y mental de los niños, niñas y adolescentes. Por eso nuestro país establece los 15 años como edad permitida para el ingreso al mundo laboral, considerándose el trabajo de niños, niñas menores de 15 años como ilegal. Y este proyecto de ley apunta a regular lo que es el trabajo en edad permitida, ¿no? En el caso de los menores de edad, bueno, salvo los menores de 15 años que pueden trabajar en ámbitos relacionados al desarrollo artístico y cultural, con autorización del representante legal y los tribunales de familia. En septiembre del 2018, Chile fue invitado por el director general de la OIT a asumir el desafío de ser un país pionero a nivel mundial en aumentar los esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, poner fin al trabajo forzoso y eliminar la trata de personas en el país, compromiso que asumimos con responsabilidad, y en marzo de 2019 el país adoptó una hoja de ruta que tiene como objeto determinar acciones y medidas y compromisos del gobierno, de trabajadores y empleadores y de la sociedad civil para dar cumplimiento a esta meta comprometida. Y dentro de esta hoja de ruta se enmarca la necesidad de reformar la legislación en materia de trabajo infantil. El Plan de Acción de Niñez y Adolescencia 2018-2025 incluye dentro de sus lineamientos acciones especialmente dirigidas a la erradicación del trabajo infantil. Y estos se encuentran a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y corresponden a la siguiente: a la continuidad de la implementación de la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador, que está actualmente en implementación, el desarrollo de estrategias de promoción de actividades educativas en torno a la erradicación del trabajo infantil dirigida a profesores y estudiantes, que también se encuentra en implementación, el diseño de estrategias de circuitos de detección, derivación, atención y seguimiento de casos de trabajo infantil por parte de los integrantes del Comité Nacional Asesor para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador y sus réplicas regionales, el desarrollo de estrategias de trabajo a partir de los resultados de los estudios de trabajo infantil en el sector comercio y agrícola, población migrante y trabajo infantil al interior del hogar, y generación de un plan de acción destinado a la población migrante, que también se encuentra en implementación, la actualización del DS número 50 del Ministerio del Trabajo, que consiste en un reglamento que determina las actividades consideradas como peligrosas que impiden celebrar contratos de trabajo debido a sus efectos negativos para la salud y el desarrollo de adolescentes entre 15 y 17 años, y la difusión de los derechos y la normativa existente para la erradicación del trabajo infantil y a la protección de los adolescentes que trabajan en la implementación. Por tanto, estamos haciendo un esfuerzo conjunto para poder trabajar en las dos áreas generales. Uno, la protección de quienes actualmente realizan trabajo entre 15 y 17 años, que es lo que considera este proyecto, además de las materias que tienen que ver con la erradicación del trabajo infantil. Todavía nos quedan esfuerzos por hacer, si bien tenemos cifras que son positivas al compararnos con el resto del mundo, igual nosotros nos hemos comprometido, y así lo hemos señalado en múltiples ocasiones en que hemos estado en conjunto
con OIT, UNICEF, el Ministerio del Trabajo, nuestro compromiso de ser realmente un país pionero en la erradicación total de esto, y a eso están dirigidos los esfuerzos conjuntos que involucran no solamente al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino también a otros ministerios como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros que también están en nuestras mesas de trabajo permanentes. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. ¿Les parece a la comisión que mejor escuchemos a todos los expositores y luego abrimos las preguntas? Ya, me parece. Ya, entonces ahora viene el turno de Patricia Muñoz, quien es defensora de la niñez, y agradecemos su presencia. Muchas gracias, señora presidenta. Saludarla a usted y por su No se intermedio a todos los escucha. miembros. No sé si está activado el micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, ya, algo tenía yo raro, entonces. Ok. Ya. Bien, saludarle a usted, señora presidenta, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión, también a los subsecretarios que están acá presentes y a quienes se encuentran, veo, de manera presencial allá en la sala. Agradecer la invitación que se formulara a la Defensoría de la Niñez para poder aportar desde nuestra perspectiva y funciones lo que dice relación con este proyecto de ley. Y particularmente agradecer el trabajo que el subsecretario Arap realiza, no solo en relación con este proyecto, sino que de manera permanente en lo que tiene que ver con dar cumplimiento al compromiso país relacionado con la erradicación del trabajo infantil. Un compromiso que como Defensoría de la Niñez nos consta, de manera permanente sabemos de los esfuerzos que se desarrollan por parte del subsecretario, también del trabajo coordinado que realizan esa línea con la Organización Internacional del Trabajo, que entiendo también está presente, y desde ahí valorar esta iniciativa porque como Defensoría de la Niñez nos parece imprescindible que se avance en esta línea, y desde ahí estamos plenamente de acuerdo con que ojalá este proyecto de ley prospere con la máxima prontitud para que efectivamente se pueda brindar una protección aún más reforzada en lo que dice relación con este desafío país. Nosotros hemos hecho llegar, señora presidenta, a la comisión el oficio número 465, probablemente por la premura con la que se envió no ha sido posible que esté en conocimiento de todos ustedes, pero hago presente el envío para que la Secretaría pueda disponibilizarlo a todos los miembros de la comisión, y solo me interesa poder hacer algunos énfasis respecto de situaciones que por lo demás también agradezco al subsecretario Arap, quien tuvo la amabilidad de hacernos partícipe de la iniciativa legislativa de manera previa, situación que nos ha permitido realizar un trabajo con su equipo en la Defensoría de la Niñez, y por tanto estas observaciones que están contenidas en este documento ya han sido conocidas por el subsecretario y su equipo, y conocemos de su disposición también para poder ir integrándolas conforme el interés de todos, que tiene que ver con lograr en definitiva la protección de vida de niños, niñas y adolescentes. Así que en términos muy, muy resumidos, señora presidenta, ya hacía referencia a la importancia que tiene considerar la situación del trabajo infantil como un problema que debe ser abordado desde la perspectiva de que no es un problema en sí mismo, sino que se analiza cuando aquello tiene que ver con situaciones que afectan efectivamente el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto es que celebramos que este proyecto de ley busque, por un lado, prohibir la explotación infantil en este ámbito, y por otro lado, en un elemento relevante que tiene que ver con reconocer la autonomía progresiva también, se promueva el trabajo de adolescentes de manera protegida, que son dos espacios de consideración imprescindibles en lo que tiene que ver con esta legislación. Como punto relevante nos parece que se visualiza a los niños, niñas y adolescentes que trabajan en Chile de manera bien precisa, y nosotros nos hemos permitido aportar, presidenta, en el documento el perfil de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en Chile, entregando cifras más allá de las que ya ha dispuesto o puesto a disposición de ustedes la Subsecretaría del Trabajo. Cómo hay incidencia en el ámbito educacional cuando los niños, niñas y adolescentes trabajan, el tipo de trabajo realizado y aquello que se relaciona con el trabajo calificado como peligroso. Me detengo en algunos puntos de este ámbito, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con que el 46% de los niños que trabaja viven en hogares de menores ingresos, situación que evidentemente refleja ahí un impacto mayor, así como también los
hogares con trabajo infantil, los jefes de hogar tienen 8,9 años de educación versus 10,4 años en hogares que no tienen o no presentan trabajo infantil. Asimismo, en relación con la situación de urbanidad y ruralidad, 10 de cada 100 niños que viven en zonas rurales están ocupados, mientras que 6 de cada 100 niños en lugares urbanos se encuentran en esta situación, razón por la cual aquí también hay un énfasis distinto que dependerá de la zona y de la ruralidad de esta. Es importante tener presente que cuando se produce en situaciones de trabajo, la asistencia escolar se reduce de un 98 a un 89% en relación con aquellos niños que no están en trabajo, y esta situación empeora con 11 puntos de diferencia en lo que dice relación con las áreas rurales. Y cuando se trata de trabajo infantil, la no asistencia escolar llega a un 18% entre los adolescentes de 15 a 17 años. En lo que dice relación con el trabajo o el tipo de trabajo, el 44% trabaja para terceras personas y el 35% para su familia. Y de los porcentajes de los niños que trabajan, el 70,3% declara recibir pago en dinero y el 47,2% señala que este pago tiene una frecuencia diaria. Cuando se les pregunta en qué, o cuando más bien se analiza en qué se gastan ese dinero, el 54% dice destinarlo al pago de cosas personales y el 42,7% para tener su propio dinero. Y en relación con el trabajo calificado como peligroso, aproximadamente el 5,9% de los niños, niñas y adolescentes y 9 de cada 10 niños estarían realizando trabajo de esta naturaleza, conforme a los últimos antecedentes que se tienen. Por lo tanto, desde ahí es que resulta muy relevante este proyecto de ley, de manera tal de que, atendiendo al interés superior de niños, niñas y adolescentes, se ejecuten las modificaciones que se requieran. En ese sentido, a nosotros nos interesa poner un énfasis que es relevante, señora Presidenta, por su intermedio, y que tiene que ver con que ojalá cambie el paradigma desde el cual se mira esta reforma legislativa para no abordar a los niños, niñas y adolescentes como, comillas, trabajadores, sino como lo que son, o sea, como niños, niñas y adolescentes y por tanto sujetos de derecho. Y desde ahí plantear la lógica del proyecto, que en su desarrollo es así, desde una perspectiva de protección efectiva y de resguardo a su interés superior, más que desde una lógica de cómo se protege lo laboral en relación con ellos. No sé si se entiende esa diferencia, pero el contenido del proyecto efectivamente va en línea con el interés superior de niños, niñas y adolescentes, pero como se declara haciendo alusión a la expresión trabajadores, eso puede generar una confusión y creemos que ahí es mejor hacer esa diferencia. En ese sentido, hay observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño donde se aborda esta materia y nos parece entonces que a los ojos de esta legislación deberá ser puesta desde la perspectiva del enfoque de derechos esta relevancia y del ciclo vital, ¿no es cierto?, en su calidad de sujetos de derecho. Y por eso es que nos interesan relevar como segundo punto de nuestro oficio los principios de participación y de autonomía progresiva. Y es esto que probablemente otros parlamentarios que me han oído en otras comisiones lo decimos permanentemente como Defensoría de la Niñez. Es imprescindible que en la generación de proyectos de ley que tengan impacto directo en niños, niñas y adolescentes se les escuche y se les permita espacios de participación efectiva y protagónica para que puedan dar cuenta de cómo ellos también ven este tipo de situaciones en este ámbito en relación con el trabajo infantil, pero en otros ámbitos de su desarrollo. Y ahí instamos y pedimos siempre al Parlamento que ojalá se generen estas instancias donde ellas y ellos puedan tener espacios de participación para opinar respecto de las decisiones que tanto legislativamente como a nivel del Poder Ejecutivo se van adoptando. Desde esa perspectiva, y esto dice relación, por cierto, con lo que tiene que ver con el reconocimiento efectivo del principio de autonomía progresiva, que sin duda está reconocido en lo que aparece declarado en el texto del proyecto, porque precisamente es ello lo que permite que niños, niñas y adolescentes o adolescentes puedan ejercer labores como las que se desarrollan en este ámbito. Y es importante tenerlo presente porque no nos olvidemos que es un principio asegurado por la Convención sobre los Derechos del Niño, respecto del cual el Estado chileno tiene el deber de cumplir, y no reconocerlo explícitamente y no hacer realidad su cumplimiento y su respeto evidentemente implica un retroceso que no está permitido desde la lógica de la no regresividad en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, nos interesa relevar que la CACEN 2017, el 2,1% de los adolescentes mayores de 15 años trabajó al menos 1 hora a la semana, cifra que se contrapone al deseo de trabajar. Y esto llama la atención porque ante la pregunta que se formulaba, que decía, ¿estaría disponible para comenzar a trabajar?, el 6,7% respondió sí ahora mismo y el 22,5% respondió sí en otra época del año. O sea, hay un número importante de adolescentes mayores de 15 años que están dispuestos a trabajar, pero bajo ciertas condiciones. Y por lo tanto, esto es un desafío de preguntarse cuáles son aquellas barreras sociales, ¿no es cierto?, o de otra índole, que hacen que este tipo de preguntas sean respondidas de esa manera y que sería relevante tener en consideración al momento de avanzar legislativamente en este proyecto. Ahora bien, en términos de las observaciones que nos permitimos respetuosamente remitir al Parlamento en relación con el articulado en particular, valoramos que en el artículo 13, las letras A, B y C, se elimine la expresión menores. Yo sé que es un tema que cuesta, que está muy arraigado, pero la verdad es que tenemos que transitar al tratamiento de niños, niñas y adolescentes en el contexto de un reconocimiento de ellos y ellas como sujetos de derecho. Y la expresión menores efectivamente no se condice con ese tratamiento y por lo tanto valoramos que este proyecto sí haga cabida a esa situación. Ahora bien, nos parece de toda relevancia uniformar la situación del tratamiento que se hace en este proyecto y en toda nuestra legislación en relación con niños, niñas y adolescentes, para que efectivamente el corpus juris de la protección a la niñez y la adolescencia sea unívoco en nuestro país. Y esto lo decimos en relación con la definición que ha ido adoptando legislativamente nuestro país en términos de que niños y niñas son concebidos hasta antes de los 14 años, y luego sobre los 14 años y hasta antes de los 18 se conciben como adolescentes. Así lo hace la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, lo hace la Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas, lo hace también la legislación que está a puertas de surgir en relación con el sistema de garantías y con el servicio de protección especializada. Por lo tanto, acá es pertinente y nos permitimos sugerir que se establezca explícitamente en el proyecto que niño o niña es toda persona que no ha cumplido 14 años, que adolescente sin edad para trabajar es toda persona que ha cumplido 14 años y sea menor de 15, y que adolescente con edad para trabajar es toda persona que ha cumplido 15 años y que sea menor de 18, de manera tal de que estas personas puedan ser contratadas para la prestación de sus servicios previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en este código. Ahí mantenemos la propuesta de redacción que hace el propio proyecto de ley y nos parece que esta diferenciación explícita evitaría situaciones que puedan llamar a confusión en relación con la concepción de niño o niña en razón de lo que se plantea luego en otras observaciones. En ese sentido, habría que hacer una modificación, si se acoge esta recomendación, una modificación al inciso final del artículo para que quede prohibida la contratación de niños, niñas y adolescentes sin edad para trabajar. Valoramos también que el artículo 13, letra D, defina lo que son los trabajos peligrosos específicos, de manera tal de que además deje regulada esta situación a través de un reglamento, lo que también resulta favorable desde el dinamismo y la necesidad de que esto se vaya observando sobre la base de los cambios que también van existiendo a nivel social. Y en ese sentido también valoramos muy positivamente la incorporación que hace el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en la creación de este reglamento al Ministerio de Salud, por el impacto que desde la perspectiva del desarrollo de salud física y psicológica puede tener efectivamente el desarrollo del trabajo en esta materia. En ese sentido, es importante dar el salto cualitativo y nos parece también muy relevante la incorporación explícita en el trabajo de ese reglamento de la Subsecretaría de la Niñez, está la subsecretaria hoy día aquí en la sesión, y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través precisamente de esta subsecretaría por el impacto que puede tener el desarrollo de sus labores en relación con esta materia. En relación con otro articulado, nos parece relevante, particularmente en lo que tiene que ver con el artículo 13 bis letra A, a propósito de los requisitos de los adolescentes con edad para trabajar,
que se defina efectivamente como trabajo adolescente protegido, aquel que no es considerado peligroso y no perjudica la asistencia regular a clases y a programas de orientación o formación. Pero esa Parece que tuvo problema de conexión. Sí, está con problemas técnicos al parecer. Sí. Entonces, si quieres, continuamos con Humberto Villasmil. ¿Hay que llamar? ¿No se puede llamar? Sí, voy a... ¿Quién está? La señora Patricia. Ahí. Sí, la señora Patricia. Sí. Ahí incluso se desconectó. Sí. Sí. A lo mejor va a volver a entrar a la reunión. Sí, va a volver a entrar. Yo igual creo. Ahí está. ¿Está volviendo? O sea, ahí está volviendo, ahí está. Hola. Sí, no ¿De qué? tuviste problemas de... Está en silencio, ahora sí que está en silencio. Tiene que activar el audio. ahí sí, Ahí sí. mis excusas, pero BTR parece que no quiere colaborar. Bueno, solo hacíamos referencia a la necesidad de que se incorporara efectivamente de manera legislativa esta consideración que el Ejecutivo planteó en la presentación del proyecto, que tiene que ver con trabajo adolescente protegido, para lograr también que se regule de esta manera, de manera integral, evitando un vacío legal, y de esa forma también abordar una situación que tiene que ver con quién califica el trabajo como protegido, ¿no es cierto? Este reglamento, desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez, debiera no solo abordar situaciones que tienen que ver con aquello que no cumple con ese estándar, sino que también incorporar pautas de acción positiva que debieran ser tomadas tanto por los empleadores, los establecimientos educacionales, formativos y técnicos, para efectivizar los derechos de los adolescentes que deban trabajar. En ese sentido, también en lo que dice relación con el artículo 13 bis letra B, nos parece que deben estar centradas las normas en el niño, niña, adolescente y no perder de vista que más allá de requerir las autorizaciones de sus padres o cuidadores o responsables, lo primero debe ser contar con el asentimiento de parte del niño, niña y adolescente para visualizarlo como un sujeto de derecho y no siempre estar postergando o dejándolo en un lugar distinto de aquello que tiene que ver con reconocerle el principio de participación y también de autonomía progresiva al que hemos hecho referencia un momento atrás. En el sentido de otros articulados, nos parece importante un tema que se trata en el artículo 13 bis letra D, que tiene que ver con la jornada del adolescente con edad para trabajar, que no podrá ser superior a las 30 horas. Y aquí sí tenemos algunas dudas, hemos conversado con el equipo del subsecretario Arán, porque nos parece que es un tema que se debe analizar en términos de las horas máximas diarias que se deban trabajar. Y que esta definición en definitiva esté basada en la evidencia para evitar situaciones que pudieran complejizar la situación educacional o de otros ámbitos del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, existe un vacío en lo que tiene que ver con la jornada laboral de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años cuando hablamos del contexto artístico, situación que debe ser atendida en relación con el adolescente protegido, con el trabajo adolescente protegido, donde se regula el trabajo artístico, pero nada se dice sobre la necesidad de establecer ciertas jornadas en actividades en consideración a su interés superior. También es necesario abordar la situación de los adolescentes que se encuentran cursando estudios, porque efectivamente pueden haber ahí complicaciones en términos de la realidad, incluso considerando que de manera inmediata, terminada la situación educacional, se produce el trabajo, no estaría dando la cantidad de horas para desarrollar las horas previstas por el proyecto y por lo tanto nos parece que ahí hay un ámbito que profundizar y que creemos que es factible de mejorar desde la perspectiva de incluir también en esta consideración al Ministerio de Educación, que pudiera desde ahí entregar elementos de juicio relevantes desde lo que se necesita educacionalmente para poder hacer eso en consideración a la definición de horas máximas a trabajar. Y desde esta perspectiva nos preguntamos también por la evidencia para establecer la jornada laboral máxima, toda vez que se plantea estas 30 horas semanales, pero de acuerdo a la ENA 2012,
los adolescentes chilenos destinaban 16,3 horas en promedio a realizar este trabajo de manera semanal. Y esto se reducía o había distinción, ¿no es cierto?, dependiendo de la zona urbana o rural, pero como se aprecia hay una diferencia bastante relevante entre las 30 horas del proyecto versus las 16,3 declaradas en esta ENA, y por lo tanto ahí nos parece que podría haber un elemento de juicio importante de considerar. En relación con lo que tiene que ver con las multas, a nosotros nos parece que es un tema que también debe analizarse desde la perspectiva del tipo de trabajo que se realiza o a la exposición a la que se hace al niño, niña, adolescente, más allá de esta distinción que se realiza respecto del tipo de empresa. Y en ese sentido se recomienda la adecuación de las sanciones también considerando el tipo de trabajo para el cual ha sido contratado en relación a su interés superior, y apoyamos firmemente esta inclusión de la prohibición de contratar niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, así como a todo niño para realizar trabajos peligrosos, disponiendo sanciones en este sentido. Para ir terminando, en lo que dice relación con el artículo 15 y el artículo 15 bis, se produce una prohibición explícita en relación con el trabajo en cabarets o establecimientos análogos donde se produzcan situaciones que tengan que ver con espectáculos vivos y donde se expendan bebidas alcohólicas. Respecto de esta situación, nosotros apoyamos la regulación que se plantea en estos dos artículos, pero nos parece necesario que se haga o se ponga atención en ciertas inconsistencias que creemos que se debieran mejorar para poder hacer toda la norma coherente. Primero, porque se plantea que los adolescentes con edad para trabajar podrán realizar espectáculos en vivo en lugares donde se expenda alcohol que deba consumirse en el mismo establecimiento. Pero ello obviamente contradice la prohibición que en Chile existe de que los menores de 18 años tengan prohibida la compra de alcohol por el peligro que conlleva para ellos, y por lo tanto ahí podría haber una inconsistencia que es necesario de analizar. En ese mismo sentido, se sugiere también la incorporación de la referencia a lugares donde se venda tabaco, considerando lo que plantea el Decreto Supremo número 50 del 11 de septiembre de 2017, que en su numeral 3, número 18, contempla la prohibición de que exista o estuvieran niños, niñas y adolescentes en lugares donde se permita el consumo de tabaco. Y también en lo que dice relación con respecto a la autorización de espectáculos vivos, volvemos a reiterar la relevancia del asentimiento de parte de niños, niñas o adolescentes, además de la autorización de su representante legal o, de ser el caso, del Tribunal de Familia. En el sentido de lo que tiene que ver con el artículo 16, nos parece que es importante hacer una inclusión específica para dar mayor coherencia normativa a la claridad de cuáles son las normas generales a todo trabajo y cuáles son especiales respecto a las actividades artísticas. Porque se entiende que los artículos anteriores a esta norma, nunca una persona menor de 18 años podrá trabajar en labores calificadas como peligrosas, pero el presente artículo, o sea, este 16, hace dudar si aquello que no se menciona no es aplicable o si tiene que ver alguna relación con la jornada laboral máxima, haciendo distinciones en ese sentido. Después, en lo que tiene que ver con el artículo 17, y esta es la última norma que nos permitimos observar, señora presidenta, nos parece imprescindible potenciar lo que tiene que ver con el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes que desempeñan un trabajo, asociando esto a la representación letrada directa para su situación, particularmente con la necesidad de promover acá también una política pública que les asegure y garantice la asistencia técnico-jurídico en razón de la necesidad de defender sus derechos si es que estos están siendo infringidos en el contexto laboral que se prevé por este proyecto de ley. Toda vez que no es posible perder de vista que el contexto de representación jurídica no solo debe ser atendido desde la óptica penal, que es donde generalmente se ha analizado para poder tener representación niños, niñas y adolescentes, sino que también en los ámbitos civiles, laborales y de otra índole como las que aquí se analizan. Por lo tanto, en síntesis, señora presidenta, nosotros valoramos enormemente este proyecto de ley, como lo he dicho al inicio. Esperamos, ojalá, que se pueda aprobar en general para poder ir trabajando y apoyando el funcionamiento de lo normativo en términos de
aquello que con el Poder Ejecutivo hemos podido conversar, de manera de fortalecer nuestra legislación, poniendo en el centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes y relevando la necesidad de prohibir desde toda perspectiva su participación en la ejecución de labores que evidentemente son peligrosas y que les causan un daño desde el punto de vista físico, psicológico, pero también social, y que les impiden su desarrollo armonioso e integral. Así que reiterando mis agradecimientos por la invitación, con eso concluyo, haciendo la expresa mención de que el oficio del que he dado cuenta se encuentra a disposición de la comisión en el correo electrónico el día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, por la exposición. Ahora viene el turno de de Humberto Villasmil, representando a la oficina de la OIT. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes. Pero me dijeron que tenía 15 minutos, le ruego me lo verifique para no excederme del tiempo. Bueno, Sí. Idealmente si Sí. necesita más tiempo podemos acomodarnos. No, pero... no, muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco su amabilidad. Bueno, en primer lugar agradecer a nombre de la oficina de la OIT para los países del Cono Sur esta invitación, trasladarle el saludo del director de la oficina, el señor Fabio Beltranú, y desde luego desear a todos los miembros de la comisión, a todos los parlamentarios, a sus familias que estén sobrellevando de la mejor manera este tiempo que estamos viviendo y desde luego un tiempo difícil. Nuestros comentarios obviamente son unos comentarios que, como no puede ser de otro modo, se van a referir a cruzar o a lo que pudiera ser la correspondencia de las líneas gruesas de la reforma con los convenios concernidos sobre el trabajo infantil que Chile ha ratificado, sin perjuicio de alguna mención puntual que haremos, algún convenio no ratificado, pero que tiene que ver evidentemente con alguna de las razones particulares que el mensaje del señor presidente de la República del pasado 25 de mayo explicita. Dos advertencias preliminares que son de rigor, como lo verán en el documento que les remitiremos en su día, lo más pronto posible. Estos comentarios de la oficina obviamente no pueden prejuzgar lo que a futuro los órganos de control de la OIT desearen formular sobre la aplicación de los convenios internacionales vinculados con la ley que en su caso se adopte. Y en segundo lugar, que hemos considerado particularmente los convenios 138 sobre edad mínima, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 182, que Chile ha ratificado, pero también un viejo convenio que está todavía en vigor, que es el convenio sobre el trabajo nocturno de los menores en la industria de 1919. Estamos hablando del convenio 6, que de aquellos convenios iniciáticos que la OIT le dedicó al trabajo infantil, queda todavía en vigor. Haremos una mención puntual al convenio sobre la inspección del trabajo, que Chile no ha ratificado de momento, pero que pudiera ser pertinente mencionar a los fines que ustedes escucharán en unos minutos, señora presidenta. Permítame de antemano destacar el contexto en que nosotros entendemos se suscita la propuesta de la reforma y que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo. Lo primero es que Chile es un país pionero de América en la Alianza 8.7 para un mundo libre de trabajo forzoso, esclavitud moderna, trata de personas y trabajo infantil. Eso se suscitó a raíz de una invitación que le hiciera al Estado chileno el director general de la OIT, Guy Ryder. En segundo lugar, esta iniciativa legislativa, y desde luego no lo podemos soslayar, se discute en el marco de la proximidad del 12 de junio, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El lema propuesto por la OIT para este 2020 es precisamente COVID-19, protejamos a los niños contra el trabajo infantil ahora más que nunca. Y una tercera y última consideración, antes de entrar a referir al articulado, a normas de convenios concernidos y a lo que han dicho los órganos de control,
Desde luego, la pandemia del COVID-19 y el consiguiente impacto económico y sobre el mercado laboral están teniendo una gran influencia en la vida y en los medios de vida de las personas. Lamentablemente, los niños suelen estar en la primera línea de los sectores más vulnerables y son, de alguna manera, los primeros en sufrir. Las crisis pueden empujar a millones de niños vulnerables al trabajo infantil. Según cifras que la OIT ha estado considerando recientemente, tenemos ya 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 72 estarían en trabajos peligrosos. Esos niños ahora tienen un riesgo mayor de enfrentar circunstancias aún más difíciles y de trabajar más horas al día. Entremos entonces en materia. A lo largo del tiempo, y voy a referirme a las más recientes, la OIT dirigió al Estado chileno observaciones y solicitudes directas de parte de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Como ustedes saben, señora Presidenta, señores diputados y diputadas, la Comisión de Expertos es el órgano de la OIT que tiene sobre sus hombros el control de aplicación de los convenios internacionales del trabajo que hayan sido ratificados. Desde luego tiene una función fundamental en el seguimiento y en la aplicación mundial de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En los años recientes, la Comisión de Expertos dirigió al Estado chileno sendas observaciones a propósito del control de aplicación de dos convenios. En 2016 lo hizo a propósito del convenio 6, el viejo convenio 6, y adoptó en ese momento el siguiente comentario. La Comisión toma nota de que el gobierno indica en su memoria que se ha reformado el Código de Trabajo, que esa reforma ha sido adoptada, y toma nota con satisfacción de que se modificó el artículo 18 del Código de Trabajo a fin de prever que los menores de 18 años no puedan trabajar de noche en los establecimientos industriales y comerciales durante un periodo de al menos 11 horas consecutivas en el intervalo comprendido entre las 22 horas y las 7 horas de la mañana. En el año 2017, esto es al año siguiente, la Comisión de Expertos dirigió un comentario al Estado chileno, pero esta vez a propósito del convenio 138 sobre la edad mínima para el trabajo. Este es un convenio fundamental, señora Presidenta. De los 8 convenios fundamentales de la OIT, 2 están dedicados al trabajo infantil. En ese comentario, la Comisión pidió al gobierno que continuara esfuerzos, especialmente en el marco de la estrategia y el protocolo mencionado anteriormente, para garantizar la eliminación del trabajo infantil, incluidos los trabajos peligrosos. Una destacada párrafo de ese comentario vino a decir, y cito textualmente, la Comisión pide al gobierno que prosiga sus esfuerzos en el marco del programa IEF para garantizar que ningún menor de 15 años realice trabajo infantil, incluso en el sector informal, y pidió al gobierno que transmitiera información a este respecto. Pero por fin, y esto resultaría lo más destacado en este momento, la Comisión de Expertos en el informe del 2017 dijo lo siguiente. La Comisión toma nota con satisfacción de que la Ley 20821 del 18 de abril del 2015 modificó el artículo 16 del Código del Trabajo, haciendo que la posibilidad de que los menores de 15 años participen en representaciones artísticas dependa de una doble condición, obtener el permiso expreso del representante y del Tribunal de Familia. Debo destacar que, por lo que entendemos nosotros, y eso lo sabrán ustedes, estas modificaciones al Código del Trabajo recientes que la Comisión de Expertos recibió con satisfacción, y los que tienen experiencia de la OIT, y aquí veo varios participantes que la tienen posiblemente más que yo, eso tiene desde luego una significación cuando la Comisión de Expertos se expresa en ese sentido. Por fin, y si bien es cierto, esto es una cuestión legislativa que es ajena al proyecto, en el año 2017 la Comisión de Expertos dirigió al Estado chileno una solicitud directa, pero que tiene que ver y que debería atenderse en la legislación penal, llamando la atención al respecto con miras a presentar ante esta comisión, por eso se hace de mi parte, el panorama global que permitiría una plena adecuación del marco legal nacional con los convenios sobre trabajo infantil. En el 2017, la Comisión de Expertos remitió al Gobierno de Chile una solicitud directa respecto de la aplicación del convenio 182
Y en ese momento tomó nota de la elaboración de un proyecto de ley de enmienda del Código Penal que establecía estableciendo que la utilización de menores para la comisión de delitos constituye una circunstancia agravante. La comisión pidió al gobierno que garantice que el proyecto de ley de enmienda al Código Penal contemple no solo la utilización, sino también el reclutamiento y la oferta de menores de 18 años para la realización de actividades ilícitas. Con esto he pretendido dar un panorama bastante completo en la medida de mis posibilidades de lo que los órganos de control han dirigido al Estado chileno en los últimos años a propósito del tema que fue objeto de la reforma. Pero permítame ahora hacer una panorámica también breve de los estudios generales de la Comisión de Expertos que deberían ser puestos en valor, como pretendo hacerlo respetuosamente, a propósito de la materia de la reforma. El estudio general del año 2012 de la Comisión de Expertos se dedicó a los convenios fundamentales, por tanto también a los convenios fundamentales relativos al trabajo infantil, 138 y 182. En relación a ambos, y esto lo destaco porque desde luego esto es parte, según el mensaje del señor presidente de la República, de lo que justifica de alguna manera la reforma, el estudio general de la Comisión de Expertos dice que el párrafo 1 del artículo 9 del convenio 138 dispone prever todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del convenio. En ese estudio general se pidió a los gobiernos que tomaran medidas necesarias para adoptar una legislación que estableciera sanciones apropiadas y efectivas respecto de la violación de las disposiciones relativas al trabajo infantil. Eso está también en la recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil. Y no dejar de atender todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. Por fin, ese estudio general del 2012 vino a destacar en su párrafo 13 que los miembros deberían velar porque se impongan sanciones, incluso de carácter penal, cuando proceda, en caso de violación de las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la eliminación del trabajo peligroso. Permítame una primera conclusión preliminar, señora presidenta. Desde luego, una legislación orientada a reforzar, entre otras materias, pero de manera muy particular, las sanciones por incumplimiento en relación al trabajo de niños, niñas y adolescentes, pero que añadidamente establezca criterios para la determinación de la cuantía de las multas, que tomen en cuenta, entre otros, la recurrencia, el tipo de derechos afectados, el número de trabajadores involucrados, como ha quedado apuntado, parece estar en línea no solamente con las disposiciones de los convenios concernidos, sino también con lo que sobre ellos han entendido los órganos de control de aplicación de la OIT. No puedo dejar de decir que desde 1996, esto también lo destacaron los órganos de control más de una vez, en Chile funciona un comité técnico para la erradicación del trabajo infantil que es particularmente importante para la OIT porque tiene una estructura tripartita y que está orientado a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la restitución de derechos. Este comité adoptó una estrategia vigente hasta el año 2025 que desde luego guarda estrecha relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7. De ahí se justifica desde luego la invitación que se hizo a Chile como país pionero en la región sobre el ODS 8.7. Y una última mención del estudio general del 2006 para ir ya a un comentario específico del texto de la reforma, es un estudio sobre la inspección del trabajo. Efectivamente, aquí no se trata de una norma que esté vinculada al convenio 81 porque Chile no ha ratificado el convenio 81. Pero ese estudio general de la Comisión de Expertos del 2006 se dedicó a los convenios que hasta ahora la OIT ha adoptado y que tienen que ver con la inspección del trabajo. A lo largo de ese largo estudio, que yo no voy a mencionar, yo seleccioné, señora presidenta, 2 párrafos que me parece que son pertinentes para lo que es uno de los fundamentos de la reforma a nuestra manera de ver las cosas. Dice el párrafo 292, para disuadir a los autores de persistir en la negligencia o la violación de la legislación pertinente y para que los empleadores se conciencien en general de los riesgos que pueden incurrir si no cumplen con sus obligaciones. Pero además, para la credibilidad de las sanciones, es importante que las penas se definan atendiendo a la naturaleza y a la gravedad de la infracción. Para cerrar en el párrafo 299 diciendo lo siguiente. En varios países se aplican otros métodos de determinación de la cuantía de las multas.
a fin de conservar, y esto es muy importante, el efecto disuasivo de estas. Algunos de los criterios que se utilizan son la reincidencia, el volumen de negocios de la empresa, esto es, el tamaño de la empresa, el número de trabajadores que resultaren perjudicados, la naturaleza y las consecuencias de la infracción. Esa fue la razón por la cual se mencionó ese estudio general dedicado a la inspección del trabajo. Estos criterios dirigidos a fijar la determinación de la cuantía de las multas, sobre lo cual el proyecto se pronuncia de manera explícita en las propuestas de artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater, estarían en línea con lo que a propósito de una aplicación de los convenios ha estimado la misma comisión de expertos. Permítame cerrar la parte que me queda los minutos con un comentario que va a ser un comentario general sobre el proyecto, reiterando que se trata de nuestra parte de un estudio estrictamente normativo que considera de una parte los convenios, las opiniones de los órganos de control y que se va a focalizar particularmente, a propósito de nuestro mandato, en el artículo 13, que es un artículo largo y que ustedes conocen mejor que yo. Comencemos por decir que el capítulo 2 del vigente Código del Trabajo de Chile, que comienza con el artículo 13, se intitula de la capacidad para contratar y otras normas relativas al trabajo de los menores. Una revisión histórica de las normas internacionales del trabajo y de la legislación nacional va a indicar claramente cómo las instituciones de protección del trabajo se movieron a lo largo del tiempo y por qué se justifica plenamente a nuestra manera de ver el intento de superar terminologías que desde luego están ya en desusos. El Código de Trabajo chileno de 1931 tuvo un libro primero, título segundo, con un número 5, que se intitulaba Del trabajo de menores y de las mujeres. Eso no era extraño a la legislación laboral iberoamericana. Normalmente habían títulos en nuestras leyes laborales que tenían esa denominación. Desde luego, corrió el tiempo y ese mismo cambio terminológico se reflejó en los convenios de la OIT sobre la edad mínima, convenio 138, y en el convenio 182. Cuando Chile acometió las primeras ratificaciones de convenios de la OIT en 1925, y esto siempre me enorgullece decirlo, Chile fue el primer país de América que ratificó convenios de la OIT. Ese primer lote de convenios ratificados incluyó convenios que ya no están vigentes, el convenio sobre la edad mínima en la industria, convenio 5, que refería en su regulación a niños y a personas menores. El convenio 6, que Chile ratificara, lo hizo también en 1925. Ese está en vigor y habla de menores y la mención se encuentra solamente en el preámbulo. Fíjense, el convenio sobre la edad mínima de 1920, número 7, habla de niños menores y personas menores, mientras que el convenio sobre la edad mínima en la agricultura, el número 10, hablaba exclusivamente de niños. Pero desde luego pasó el tiempo y llegaron los convenios fundamentales. El 1 de febrero del año 2000, Chile ratifica el convenio sobre la edad mínima, el convenio 138. Este es un convenio fundamental, permítame reiterar, porque esto es muy importante para nosotros, que refiere de manera explícita a niños, menores y adolescentes. Evidentemente la terminología había cambiado. La Convención de los Derechos del Niño de 1990, en su artículo 1, destaca, como lo destaca el mensaje del presidente de la República, definió que para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Pero en esa convención, y ya casi vamos en la conclusión, un artículo 32, señora presidenta, nos pareció particularmente destacable. Y no solamente porque se mencionara en el mensaje y era nuestro deber, desde luego, estudiarlo. Ese artículo 32 invita a los Estados miembros a impulsar legislaciones que en particular consideren tres cosas. Una, fijar una edad o edades mínimas para trabajar. Eso está resuelto en Chile y sobre ello no hay ninguna indicación de parte de los órganos de control. Segundo, y esto es mucho más importante con el objeto de la reforma, disponer la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo. Aquí hay una norma que desde luego deja igual el tope de 30 horas, sobre lo cual se podrán hacer consideraciones muy válidas y no me toca a mí entrar en este momento, pero desde luego no podemos dejar de destacar que el número máximo de horas máximas al día
baja de 8 y baja a 6, se mueve 2 horas a la baja y se deja en 8 solamente en el lapso del periodo vacacional. Y lo tercero que indica y invita a legislar la Convención de los Derechos del Niño, que no es un instrumento de la OIT, es a estipular las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. Esto es el tema de las multas, las sanciones, etc. Un último comentario. En relación con la terminología, el objetivo fue suprimir la referencia a los menores y al mismo tiempo definir 3 categorías que encontramos están en línea con los convenios. Incluso, en algún caso, lo innovan. Mayores de edad, por supuesto, los que tengan más de 18 años, adolescentes con edad para trabajar entre 15 y 18 años, contratación con cumplimiento de requisitos, y los niños y las niñas, personas que no han cumplido 15 años, que tendrían una contratación prohibida. El proyecto propone una definición más completa de los trabajos peligrosos en concordancia con el convenio 182 y del trabajo adolescente protegido, que es desde luego una terminología que estaría de alguna manera indicándole también un camino a las normas internacionales de futuro, si ustedes lo consideran, y así quedará. Todo lo cual parece plausible en vista de la evolución normativa que se mencionó y del objetivo de reforzar la protección del trabajo de niñas, niños y adolescentes. En relación a los trabajos ligeros y peligrosos, el Código del Trabajo vigente prevé que los menores de 18 años y mayores de 15 podrán realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo. El proyecto introduce un concepto, desde luego interesante, el concepto de trabajo adolescente protegido, y además lo define, y no lo voy a leer porque ustedes lo saben mejor que yo, y ya estoy, creo que 3 minutos excedidos, señora presidenta, y le pido excusa. El proyecto ya no califica los trabajos realizados por los adolescentes de ligeros, lo que resulta también destacable, lo hace el convenio 182, pero fija las reglas especiales a las que se supeditaría la contratación de los adolescentes, que vienen a ser, palabras más, palabras menos, las previstas en el Código del Trabajo vigente. Se refuerza la protección en relación con la jornada laboral al establecer que el máximo diario de 6 horas durante los periodos de escolaridad, 8 en el Código del Trabajo vigente, y se autoriza un máximo de 8 horas únicamente durante las vacaciones. Además, el proyecto introduce la prohibición de horas extras. No voy a volver sobre el tema de las sanciones específicas e individualizadas para cada prohibición establecida, a la sazón incumplimiento de los requisitos de contratación de adolescentes, artículo 13, prohibición de contratar niños, artículo 13 ter, trabajos peligrosos, 13 quater, participación en espectáculos públicos, 15, al tiempo que se incrementa el monto de las multas y se establecen los criterios para la determinación de su cuantía, que incluyen la gravedad de la infracción, su reiteración y el número de las personas involucradas, así como el tamaño de las empresas. Permítame concluir y reiterar. Desde luego, esto es una valoración que no puede sino moverse en el ámbito del contraste entre la propuesta y las normas internacionales surgidas de los convenios que Chile ha ratificado, haciendo mención en algún caso de algún convenio no ratificado, pero que fija un principio, como lo dijo la comisión de expertos, que nos pareció que estaba evidentemente muy jerarquizado en la propuesta de reforma. En conclusión, señora presidenta, y discúlpeme por favor porque me he excedido, las enmiendas propuestas por el proyecto que adecúa el Código del Trabajo en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo no están, ni mucho menos, en contradicción con los términos de los convenios sobre trabajo infantil que mencioné, particularmente el 138, el 182 y el convenio 6. Les ruego me disculpen muy sinceramente por haberme excedido el tiempo. No hay problema. Bueno, muchas gracias por la exposición. Podemos abrir algunas preguntas que tengan los parlamentarios. De todas formas, yo quería solicitar un acuerdo de esta comisión, si es que está la voluntad de los parlamentarios, de poder votar en general el proyecto de ley y así poder avanzar en su trámite, pero con el acuerdo de poder seguir escuchando a más actorías que quedaron pendientes en audiencia. Entonces, si les parece, podemos generar ese acuerdo total. Perfecto, veo sus deditos para arriba, así que entiendo que hay acuerdo. Diputado Melero.
Dile que cuando nos traigan café, ahí podemos hablar. No vamos a votar No, nosotros. que no, nosotros decimos que no. No. Los que estamos aquí decimos que no. Ayer, Diputado Melero pidió la palabra. Está sin audio. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Gracias, Presidenta. No, solamente, desde luego, me parece que muy buena idea, Presidenta, lo iba a plantear también, que pudiéramos votar en general este proyecto de ley, además nuestros invitados así lo plantean. Solamente saber, porque lo normal es que las audiencias se acaben una vez que se vota en general. Yo quisiera acotarlo al menos solo a una sesión más de escucha, no sé quiénes quedan, pero no a muchas más. Si usted pudiera, o la Secretaría, relatarnos quiénes no han hablado y que lo pudiéramos acotar a una o aparte de una sesión más para ya entrar en la discusión en particular. Y después, Presidenta, pedirle la palabra para alguna consulta a los invitados cuando usted los tiene. Gracias. Bueno, si les parece entonces a la comisión, tendríamos una sesión más para escuchar a más invitados y con eso lo podemos acotar. Yo no tengo ningún problema, concuerdo de ¿Y quiénes son los que faltan, Presidenta? ¿Quiénes son los que faltan? Tendría que ver todo el listado, pero por ahora habían unos invitados también del gobierno que nos habían pedido y que no, no logramos en esta sesión porque había muchos. ¿Secretario no lo Entonces, sabe? estamos muy cortos de tiempo. Pero ahí después yo les puedo plantear cuántos son, pero va a ser una sesión más. Ya, entonces ahora, ¿les parece el acuerdo o hay palabras sobre el acuerdo? Sí, sobre el ¿Sobre el acuerdo. acuerdo? ¿No? Sobre el acuerdo. Diputada Cariola. Sí, el diputado. ¿Diputada Castillo? Diputada Cariola. Sí, diputada Cariola. ¿Aló? Yo también había, pero ya después sigo yo. Ya. Ah, Ya, perfecto, era sobre el acuerdo. sí, Ya, ok. Sí, Presidenta. No, que a propósito de las solicitudes de audiencia, yo quisiera solicitar que la Secretaría Juvenil de la CUT y la Asociación de Funcionarios del INJUV también puedan exponer en la próxima sesión donde cerraríamos todas las audiencias. Por favor. Perfecto. La diputada Castillo. Ahí sí. Muchas gracias, Presidenta. Sobre el acuerdo que estamos tomando, igual yo creo que es importante que distingamos también, porque la sesión que nos queda de audiencia, dejémoslas para audiencias de personas que sean de algún, por ejemplo, la audiencia que solicitaba la diputada Cariola o de las otras ONG que estaban en el listado, pero las personas que son del gobierno, ellos pueden estar presentes en toda la tramitación y se va a tener que escuchar en el minuto en que nos pidan la palabra, digamos. Así que creo que ahí no habría que tomar acuerdos para que venga el Ministerio de Educación o para que vengan otros ministerios. Eso respecto. Pero el otro que quería hacer una pregunta para el subsecretario, ¿no? O sea, perdón, sí, para el subsecretario. No sé si ahora o más adelante. A lo mejor terminemos de tomar el acuerdo Ya, y ahí le doy la perfecto. palabra inmediatamente. Sobre el acuerdo, diputada Sepúlveda. Sí, Presidenta, es que yo creo que estamos todos de acuerdo en votar en general, pero a lo menos las sesiones que sean necesarias en base al listado que teníamos programado. O sea, yo sé que el Ejecutivo puede venir en cualquier minuto, pero a mí me interesaría escuchar, por ejemplo, el Ministerio de Educación en relación a esta materia, el monitoreo que hace con los niños y niñas adolescentes, porque lo principal es cómo ellos siguen estudiando, ¿no es cierto?, y no cambian el estudio por el trabajo, o que sea de mayor proporción el trabajo. Entonces, a mí me interesaría escuchar, por ejemplo, hay un departamento que habló el subsecretario el otro día en relación precisamente al seguimiento del trabajo de niños y niñas y adolescentes, que yo creo que también sería interesante de poder escuchar cómo están monitoreando esto, que uno puede aprobar esta ley, ¿no es cierto?, pero cómo lo vamos a monitorear después. Eso, Presidente. Bueno, mire, yo le voy a pedir, diputado Melero, si me puede dar en esto que quedemos en el acuerdo, y yo voy a intentar de que esto sea en una sola sesión, o si no, a lo más en dos más, pero tratando de escuchar a los invitados que están pendientes, como lo solicitó la diputada Sepúlveda, de no acotarlos, en el fondo, porque acá estamos haciendo un acto como de buena fe, ¿cierto? Votando y tratando de avanzar con el proyecto de ley y todos estamos con esa disposición. Yo entiendo que la disposición de los parlamentarios es que podamos avanzar rápido. Entonces, recogiendo esa voluntad, voy a establecer una agenda. Diputado Melero. Mi afán, obviamente, nunca va a ser dificultar que los que tengan que exponer expongan, pero la subsecretaria
Carol Baum, como también la defensora, la señora Patricia Muñoz, destacaron el carácter participativo e integrado que tuvo esto entre distintas instituciones para la elaboración del proyecto, especialmente de la sociedad civil y entiendo también del Ejecutivo, como el Ministerio de Educación y hecho. Entonces, redundar en seguir trayendo instituciones que probablemente participaron ya en la confección del proyecto es lo que me lleva a mí a ser un poco más restrictivo, pero yo, Presidenta, en esta oportunidad voy a confiar plenamente en su buen criterio, y también los diputados que nos abstengamos de invitar, porque en esto también hay un sentido de urgencia. Don Humberto Villasmil nos ha hecho ver una cifra que a mí me dejó impactado: 152 millones de niños están en el trabajo infantil, y es un hecho evidente que la pandemia lo va a acentuar. Entonces la urgencia de legislar va a la misma velocidad que la pandemia, Presidenta. Así que en fin, yo le pido esa especial dedicación y obviamente doy las facilidades para el acuerdo, Presidenta, y votemos en general. Ya, entonces lo acordamos. Ya, perfecto. Ya, ahora avancemos en las preguntas y luego, porque si no no nos va a alcanzar el tiempo para la votación, así que espero que podamos ocupar los tiempos rápidamente en las preguntas para los invitados. Entonces, la diputada Castillo tenía una pregunta. Sí, gracias, Presidenta. Mi pregunta va dirigida al subsecretario Arap por su intermedio, y quería consultarle derechamente cuál es la disposición del Ejecutivo en lo que se ha planteado aquí por los expositores, sobre todo por la defensora de la niñez y también por don Humberto, en relación a incorporar este enfoque de derechos, ver esto como un tema sistémico, incorporando el enfoque de los niños, entendiéndolos como sujetos de derechos, respetando su autonomía progresiva y sus otros derechos que están garantizados en la Convención Internacional. ¿Qué disposición hay desde el Ejecutivo en incorporarle esa visión y ese enfoque general al proyecto? Diputado Melero. Gracias, Presidenta. Primero, quisiera yo una aclaración, no sé si de la subsecretaria Baum o de Patricia Muñoz, respecto a las edades, porque la defensora de la niñez hizo una propuesta, según le entendí, de hacer algún grado de diferenciación de las edades, ¿no? La Convención de Derechos del Niño define al niño como todo ser humano menor de 18 años de edad. Y el proyecto de ley lo define como todo menor de 15 años y adolescente con edad para trabajar a toda persona mayor de 15 y menor de 18. Como todo el proyecto está adecuándose o siguiendo los lineamientos de la Convención del Niño, mi primera pregunta es cómo nos adecuamos a estas distintas edades que se plantean en la Convención y en el proyecto, y si ven algún problema en eso, de no hacerlo, o cómo tendría que plasmarse. Le pregunto a nuestra invitada Baum y Patricia Muñoz. Y en segundo lugar, respecto al concepto de autonomía progresiva, eso es algo que no existe en la Convención de Derechos del Niño, en ninguna parte. Yo lo he leído de arriba y de abajo y no está en ninguna parte. Obviamente es un concepto que algunos sectores políticos quieren impulsar o que tiene una connotación, pero eso no está en la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cautela en la legislación de no incorporar conceptos que después se contraponen con los términos mismos de la Convención, por muy legítimos que sean, ¿no? Pero creo que ir transformando nuestra legislación propia en una suerte de legislación que se aparta o no se condice con los mismos términos convenidos en la Convención, valga la redundancia, abre también un factor que puede traer complejidades a futuro. Usted tiene una opinión sobre eso también. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. No sé si hay más preguntas. Diputada Cariola. Sí, Presidenta. Yo tengo una duda. Bueno, obviamente que estoy completamente de acuerdo con la necesidad de erradicar el trabajo infantil, y que finalmente este proyecto de ley, más que a la erradicación, tengo la impresión que apunta a una forma de regulación un poco más estricta,
que dé cuenta, ¿cierto?, de una realidad que ocurre con niños y niñas que son contratados y que trabajan habitualmente para poder contribuir y ayudar a sus familias. Cuestión que claramente no debiese estar ocurriendo porque los niños y niñas debieran ser sujetos de derecho, como aquí ya se ha planteado, y por tanto tener la protección necesaria por parte del Estado para que no tengan que verse expuestos a esta situación. Sin embargo, todo esto en el marco de la formalidad. La pregunta que quiero hacer tiene que ver con qué pasa con el trabajo infantil informal y si es que estas regulaciones que son más estrictas pudiesen incentivar y cómo pudiésemos abordar esa situación para que esto nos vaya a significar un incentivo inverso respecto de que de alguna manera ante la necesidad o la urgencia de un niño o niña o un adolescente que tenga que acudir, ¿cierto?, a fuentes laborales para poder sostenerse, para poder ayudar a su familia. Hay muchos jóvenes, muchos niños y adolescentes que viven con sus abuelas, por ejemplo, y que se ven en la obligación de tener que salir a trabajar porque de alguna manera son los únicos que pueden sostener el hogar. Probablemente muchos de esos niños no lo hacen en términos formales, con un permiso, con un contrato, o bajo la norma de la regulación, pero sí lo hacen de forma informal precisamente para pasar por sobre cualquier tipo de regulación que tenga que ver con la autorización de los padres, etc. Entonces, de alguna forma, ¿cómo lo ven? ¿Cómo nos hacemos cargo de esa realidad? Y si es que existe algún tipo de sugerencia, y se lo pregunto especialmente a la defensora Patricia Muñoz, en torno a cómo hacernos cargo de esa situación que no sé qué tan extendida está, no sé si ustedes tienen datos al respecto de qué tan extendido está el trabajo informal de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños y niñas en nuestro país, y si existe algún tipo de proyección en relación a pospandemia, cómo esto pudiese agudizarse a raíz del aumento de la pobreza y de la extrema pobreza en nuestro país, donde sin lugar a dudas niños y niñas van a vivir también las consecuencias de eso. Perfecto. Si no hay más preguntas, yo tengo una duda respecto a el concepto, ¿cierto?, de trabajo peligroso, porque yo veo en el fondo en la propuesta legislativa que se deja su contenido más específico en una elaboración reglamentaria. Entonces, me gustaría saber como cuáles son los criterios para poder establecer eso, porque un trabajo peligroso para la salud puede ser de distintas, se puede expresar de distintas formas, ¿cierto? Yo me imagino que, y ahí claro que también tiene que ver con además de las jornadas laborales, con el tipo de trabajo, con los esfuerzos físicos que requieren. Entonces, me gustaría saber en base a qué también, no sé si el subsecretario también nos pueda exponer eso y también los invitados, respecto a cómo establecer esos criterios. Si no hay más palabras, entonces pasamos a escuchar a los invitados. Bueno, no sé si le parece, subsecretaria, ¿sí?, de la niñez. ¿Se escucha? Subsecretario. Perdón. Había pedido la palabra a la subsecretaria primero. Ahí le doy la palabra inmediatamente. No, yo súper corto, subsecretario, por su intermedio, presidenta. Solo respecto a la pregunta del diputado Melero, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la Defensoría de la Niñez, en que la idea no es que desde los 14 se pueda trabajar, pero sí seguir la misma línea que hemos seguido en todas las leyes, en la distinción que niño o niña de 0 a 14 años y adolescente de 14 a 18, distinguiendo entre con edad para trabajar, que es de 15 a 18, y sin edad para trabajar. Esa es una distinción que se ha hecho en todos los cuerpos legales que últimamente hemos estado tramitando con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces nos parece coherente hacer esa distinción y esa propuesta de la defensora. Ok, subsecretario. Ahí sí. Presidenta, bueno, muchas gracias por su intermedio. Sí, muy cortito, por su intermedio, muchas gracias a los señores diputados.
Agradecer especialmente las presentaciones tanto de la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y de la OIT a través de Humberto Villamil. Yo creo que reflejan el consenso que hemos tenido en esta materia, como muy bien lo señalábamos en la sesión pasada. Este es un tema que se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Yo lo dije la semana pasada, este es un tema que trasciende a los distintos gobiernos. Esta es una materia que se ha venido trabajando al menos desde el año 2013-2014 de manera sistemática. Se creó el Departamento de Trabajo Infantil en el Ministerio del Trabajo y hay mesas intersectoriales que trabajan en conjunto los distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y yo creo que ese consenso y ese trabajo, que es un trabajo permanente, que muchas veces es un trabajo que no es comunicacionalmente tan expuesto, creo que da fruto a través del proyecto de ley y los consensos que genera. Hemos visto que básicamente las 3 presentaciones han hablado de manera favorable del proyecto. Nosotros hemos tomado nota, Presidenta, con mucha atención de las propuestas de mejora que ha realizado la defensora de la niñez. Ella nos hizo llegar y tuvo la amabilidad de hacernos llegar con anterioridad a su exposición la minuta que le hizo llegar a los parlamentarios. Hay varios de los puntos en los cuales nosotros estamos de acuerdo y que hemos concordado y hemos conversado que vamos a trabajar de manera conjunta. Lo mismo la OIT, que ha señalado que el proyecto se acorde con los convenios internacionales, y este es un proyecto que nosotros en su momento cuando lo trabajamos en conjunto con la OIT y con las personas de la OIT que ven los temas de trabajo infantil. Así que en ese sentido, Presidenta, agradecer la disposición de los invitados a avanzar en esta materia y obviamente también la disposición de los parlamentarios a votar hoy día en general. Respecto de la pregunta de la diputada Castillo, por su intermedio, Presidenta, yo creo que el proyecto hoy día efectivamente intenta poner a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y efectivamente ahí la defensora Patricia tiene un punto en términos de decir, el contenido está perfecto, pero el enfoque en que a lo mejor se presenta esto, debiéramos intentar, más que de la perspectiva trabajadores, desde la perspectiva de sujetos de derecho. Eso es lo que se ha querido hacer. Y si hay algo que reforzar en el proyecto de ley, está toda la disposición a reforzarlo. Yo creo que el proyecto parte de esa premisa, que es que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Creo que es importante lo que planteaba, por ejemplo, la defensora del término, no solo preocupémonos de que el padre o la madre estén de acuerdo con trabajar, reforcemos que ese niño, niña o adolescente quiere hacer esa actividad puntual, porque entendemos que el trabajo del adolescente protegido ojalá fuera la excepción, pero entendemos que hay ocasiones en que se realiza, y es válido que se realice, siempre cumpliendo con la normativa internacional, que en este sentido es bastante estricta, en los convenios de la OIT, que nuestro país ha suscrito también. Por lo tanto, Presidenta, por su intermedio, a la diputada Castillo, así como a los demás diputados, toda la disposición del Ejecutivo, toda la disposición del Ministerio del Trabajo a poder seguir mejorando este proyecto. Creemos que este proyecto hoy día recoge... que tengo que tomar el acuerdo para postergar la comisión. Si nos damos 10 minutos para... Ya, ok, acordado. Continúe. Sí, Presidenta, termino. Solo decir que este proyecto recoge lo que ha sido el trabajo, como decía, de varios actores durante mucho tiempo. Aquí participa la sociedad civil. A través de la OIT hemos participado directamente con UPI. UPI es la Empresa Unidas por la Infancia, que han participado activamente en todo lo que ha sido la discusión de esto. Hace un tiempo atrás, el año 2019, se creó también la red de universidades por la infancia, y que también han participado. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, también nos plantea, por ejemplo, el tema de escuchar a los niños, niñas, adolescentes. Nosotros hemos intentado hacer un trabajo en los colegios, en las escuelas, hemos acercado estas políticas públicas a los colegios, a las escuelas, a través, por ejemplo, del libro Crecer Felices, que se hizo el año 2014, que lo hemos venido replicando constantemente, y a través de otros conversatorios en los cuales estamos haciéndolo permanentemente. Personalmente he participado de varios en distintas escuelas y en distintos colegios, no solo de la región metropolitana, sino que también de regiones. Me recuerdo, por ejemplo, un conversatorio que tuvimos en la ciudad de Ovalle, con alumnos de distintas escuelas de la ciudad, y por lo tanto es parte de lo que queremos impregnar. Así que, Presidenta, no quiero alargarme más, solo valorar las exposiciones que se han realizado y manifestar nuevamente la disposición del Ejecutivo, que la discusión es particular, aquello que podamos mejorar del proyecto, para que cumpla la finalidad que todos queremos, que es proteger de manera adecuada a nuestros niños, niñas y adolescentes, efectivamente se traduzca en el nuevo cuerpo legislativo, porque si algo tenemos consenso es que nuestra ley ya es anacrónica y tenemos que actualizarla de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Más aún, Presidenta, y ahora sí termino, teniendo presente algo que recordó
don Humberto Villamil al comienzo de su presentación, y que yo lo señalé en la sesión anterior, y creo que algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos, que es que Chile fue invitado el año 2018 por el director general de la OIT a ser país pionero en materia de erradicación del trabajo infantil. Y ese no solo es un reconocimiento, sino que también tiene que significar un desafío a hacer las cosas bien, y yo creo que este proyecto, ojalá con el apoyo de todos los parlamentarios y el trabajo que hagamos en conjunto, va en esa línea, Presidenta. Perfecto. Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Gracias, señora presidenta. Sí, en relación con las preguntas, particularmente lo que tiene que ver con la distinción que se hace en la edad, precisamente la propuesta se relaciona con poder hacer una distinción lo suficientemente clara que impida que haya dudas en relación con la interpretación de algunas normas, y es por eso que describimos específicamente esta distinción entre niño o niña hasta 14 años, adolescentes sin posibilidad de trabajar y adolescente con posibilidad para trabajar. La Convención sobre los Derechos del Niño efectivamente lo que plantea es que es niño todo menor de edad, porque cada país define por sus propias decisiones cuándo va a establecer la minoría de edad. En nuestro caso, como Chile, es 18 años, pero obviamente hay otros países que tienen minoría o mayoría de edad en edades distintas. Y desde esa perspectiva es relevante desde nuestro punto de vista hacer esta distinción, como le digo, para no incurrir en situaciones que pudieran involucrar una desprotección, considerando que efectivamente en el ámbito laboral los 15 años se han definido para efectos de poder integrarlos en esta labor. Ahora, en lo que dice relación con la autonomía progresiva, respondiendo al planteamiento que formula el diputado Melero por su intermedio, señora presidenta, solo plantear que el artículo 5º y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño hablan expresamente de la autonomía progresiva, que de hecho involucran el deber de garantización de parte de los estados de esa situación. Particularmente el artículo 12, cuando hace referencia al deber de los estados de garantizar que niños, niñas y adolescentes, a medida que van adquiriendo un mayor desarrollo, tengan la posibilidad no solo de opinar, sino que además sus opiniones sean tenidas debidamente en cuenta en aquellos asuntos que le afectaren. Entonces, desde ahí es que para nosotros es relevante plantear este principio y esta norma obligatoria para el Estado chileno en razón de la suscripción y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño el año 90. Y finalmente, en relación con la pregunta que formula la diputada Cariola, nosotros incorporamos en el oficio algunos anexos con información estadística que puede ser de relevancia. Desafortunadamente no incorporamos esta tabla y yo no sé si puedo compartirla, pero para hacer referencia, estamos hablando de la fuente que citamos, donde, por ejemplo, hay trabajo peligroso y la distinción tiene que ver con trabajo peligroso por herramientas o elementos tóxicos, trabajo peligroso por cargas pesadas, en altura bajo tierra, en horario nocturno, por oficio peligroso como con uso de maquinaria o en horario prolongado. Y ahí tenemos en total 197.743 niños, niñas y adolescentes. De ellos, 72.144 están entre 5 y 14 años y 125.599 entre 15 y 17 años. Urbano, 163.260 y rural, 34.483. Obviamente son cifras alarmantes y sin duda reviste la mayor urgencia poder avanzar significativamente en esta legislación, como apunta el subsecretario Arap, precisamente por el impacto que puede tener en la atención debida de lo proteccional en relación con estos niños, niñas y adolescentes. Y si bien este análisis es de una encuesta que se realiza el año 2012, necesitamos actualizar la información indudablemente para poder favorecer esta situación de claridad, ¿no es cierto?, en relación con lo que tenemos, pero obviamente son cifras que ya dan cuenta de una realidad que es imperioso modificar y en la cual tenemos que trabajar muy rápidamente, porque además, como se ha indicado acá, el contexto del trabajo legislativo se da en la lógica de un compromiso país que ha adquirido el gobierno de Chile con la erradicación del trabajo infantil muy próximamente. Entonces, queremos todos que nuestro país pueda cumplir con ese compromiso y al menos estas cifras nos hacen centrarnos muy decididamente en avanzar en estas materias
apoyando el trabajo que se haga desde la Subsecretaría de Trabajo que lidera el subsecretario Arap y en todas las líneas que se ejecuten desde el nivel central, también en el nivel legislativo. No sé si de alguna forma respondo a las inquietudes que se han formulado, espero haberlo hecho. Muchas gracias por la respuesta. También le damos la palabra a Humberto Villasmil, si tiene... ¿No? Bueno, muchas gracias, Presidenta. No tengo preguntas, ¿no? Pero sí me animo a hacer un comentario, ¿no? En primer lugar, lamentar y excusarme porque por algún asunto técnico, seguramente imputable a mi poca experticia en estas cosas, me costó conectarme. Y solamente escuché en parte y tomé nota, y seguramente si hubiera sido completo hubiera tomado más nota, la intervención de la defensora de la niñez. Porque desde luego ella hace una valoración mucho más holística de la que yo pudiera haber hecho, porque desde luego a mí me toca hacerla desde las normas y de los convenios que Chile ha ratificado en relación al trabajo infantil. Dos que son muy importantes para nosotros, son convenios fundamentales, esto no es una casualidad, son convenios fundamentales desde que la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT del año 98, una de las grandes declaraciones de esta organización en su historia, incluyera estos dos convenios sobre trabajo infantil, y un viejo convenio 6, que es el que quedó de la primera ola, y que fue parte de las primeras 8 ratificaciones que hizo el Estado chileno en 1925, con lo cual se iniciaron las ratificaciones de convenios de la OIT en todo el continente latinoamericano. Lo segundo, indicar, para terminar de dar el cuadro, que Chile ratifica el convenio 138 en el año 2000, fija la edad mínima en 15 años y no hizo uso, lo hubiera podido hacer, no lo hizo, de algunas flexibilidades que trae el convenio, que son temporales, como lo hicieron algunos países, que no voy a mencionar, que llegaron a fijar incluso edad mínima a los 14 años, pero excluyeron de la aplicación temporal del convenio algunas categorías de trabajadores, a lo cual el convenio permite, siempre y cuando sea un diseño de tipo temporal y que vaya progresivamente cesando. Efectivamente, Chile ratifica en el año 2000, fija la edad mínima en 15 años y no hizo uso de ninguna de estas salvedades. Y finalmente, me tocaba a mí, y espero haya sido entendido así por esta comisión, mostrar el panorama de lo que los órganos de control le han dicho al Estado chileno, como ha dicho el subsecretario, no el año pasado, ha habido una secuencia que involucra varias administraciones, ha habido una verdadera evolución en este sentido, donde algunos temas se han resuelto. Y cuando la comisión de expertos dice tomo nota con satisfacción es porque efectivamente se está resolviendo. De todo lo que queda pendiente, por lo que hace a la OIT, queda pendiente un asunto que no es materia de este proyecto, pero que seguramente alguna vez ustedes van a considerar, que es un ajuste de la legislación penal sobre la cual la OIT observó en su momento, y por eso se explica que le haya dirigido al Estado chileno una solicitud directa. De manera que con eso lo que pretendí, y ahora sí termino a tiempo, es una visión panorámica para en muy pocos minutos mostrarle a la comisión un poco el panorama de cómo observó a lo largo de los años la aplicación de una parte de los convenios ratificados, pero mucho más importante, eso se ha dicho aquí por varios parlamentarias específicamente, que lo insistieron en ello. La comisión de expertos se llama Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. La palabra aplicación tiene todo un sentido. Cuando el Estado ratifica el convenio, se obliga a dos cosas: a poner su legislación en línea con el convenio y a tener una aplicación que también vaya en línea con el convenio. Por eso es que la comisión de expertos se llama así, y por eso es que el tema de la aplicación es tan relevante para nosotros. Es cuanto podía decir. Añadidamente, asegurar que mañana, una vez que le prepare el oficio de remisión al director de la oficina, lo que guió mi intervención de esta tarde, ustedes lo van a tener, y desde luego, no es necesario que yo reitere, pero nunca está de más decirle que ha sido un honor para este servidor y para nosotros haber sido invitados, desearle la mejor suerte en la tramitación de esta ley y decirle que en lo que toca y en las sesiones por venir, que estamos a la más absoluta disposición de esta comisión para poder aportar
otras visiones, otra información o quizás alguna experiencia legislativa comparada que también estamos en posibilidad de hacerlo nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Sería de mucha utilidad si nos pueden enviar esa legislación comparada para el trabajo en particular. Así que desde ya agradecía. Bueno, entonces ponemos en votación el proyecto de ley en general. Presidente, entonces, en virtud del acuerdo tomado recientemente por la Comisión, Vamos a tomar la votación en general del proyecto en estudio. Señor Barros. Tiene que activar o hacer un gesto. Ahí está. Por favor. Señora Cariola. Señora Cariola. Aprueba. Señor Castillo. A favor, presidenta y secretario. Señor Durán. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Aprueba. Y puedo hacer un comentario, felicitar al subsecretario Arap. Yo creo que hace mucho rato un proyecto de ley no era tan reconocido por todos como ha sido este, en la persona de un subsecretario como Fernando, que realmente nos deja muy contentos porque además es un tema tan cuestionado, tan discutido, que hace poco decían que el gobierno no tenía a los niños en primera fila. Hoy día se demostró realmente que así es, y lo felicito, subsecretario. Okay. Señor Jiménez. Por favor, presidenta. Señor Melero. Señor Melero. Gracias, presidenta. Yo voto a favor y sin desmerecer al subsecretario Arap. El origen del proyecto está más bien en la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, para quienes deben de ir los mayores reconocimientos. No desmereciendo a Arap ni tampoco a la defensora de la infancia, pero el origen es la subsecretaria Carol Baum, Francisco Eguiguren. Muchas gracias, presidente. Señor Ramírez. con problemas políticos de la ley. A favor, presidenta. Señor Saavedra. Voy a votar a favor porque debemos buscar, sí, una fórmula de abordar esto sistémicamente, porque esto es parte de los problemas estructurales que tiene el país. La cantidad de niños que se entregan como datos no puede ser solo un número, sino que tiene que hacernos reflexionar profundamente. Esto no es para ser abordado simplemente por cumplir con el desafío de los objetivos del milenio y que después vamos a dar cuenta a la OIT que el país modificó e incorporó algunas concepciones necesarias para adecuar la ley y el Código del Trabajo, sino que es más profundo que esto. Así que seguramente va a haber que seguir en otras comisiones este trabajo para que haya un abordaje también, reitero, sistémico y multidimensional para resolver el problema de fondo que tiene el país, que es las violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes que existen en el país. Señor Sauerbaum. A favor, presidente. Señora Sepúlveda. Solo decir que en esta sala y en esta comisión nos han acusado de obstruccionistas permanentemente. Y que cuando existen proyectos que son del bien común y que tienen que ver con los grandes proyectos del país, con las grandes necesidades y sobre todo con el tema de los niños y niñas adolescentes, todos que colocamos las mejores de las voluntades. Así que ahí, subsecretario, para que ojalá podamos llegar a todos los acuerdos posibles en bien no solo de este sector, sino también del país. Gracias, presidenta. A favor. Señor Silver. Sí, súper hablado. Señora Jones, presidenta. A favor también, y espero que, aprovechando el vuelito de intención de proteger a los niños, niñas y adolescentes, también podamos apoyar el postnatal de emergencia. Unánime, presidente. Perfecto. Bueno, la diputada Cariola había pedido la palabra súper breve porque ya estamos casi fuera. Presidenta, lo que pasa es que cuando me pidieron mi voto no me abrieron el micrófono, entonces no pude votar. Quiero agregar mi voto a favor del proyecto. Sí, está votado por. Está votado a favor. Pero si ni siquiera pude hablar. Bueno, okay. Están todos votados a favor, ¿cierto, secretario? El diputado Silver también, que me pregunta por ahí, con gesto. ¿Sí? Está incorporado, ¿cierto? Sí,
Ya, perfecto. Ya está incorporado todos los votos, así que bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, muchas gracias a los invitados por estar presentes y haber podido también decir su opinión. Así que estaremos atentos si nos quieren enviar también documentos, impresiones para abordar más en desarrollo. Así que muchas gracias.